Bueno, primero quiero hacerte una pregunta para romper el hielo. Wow. Cuando leí Bonsai la primera vez, hace como 10 años, me sorprendió mucho y también me causó mucha gracia que el narrador eche de cabeza a Emilia y a Julio diciendo que ninguno de los dos ha leído a Proust, pero los dos estaban fingiendo que lo hacen para crear un vínculo. ¿Te acuerdas de algunos títulos o de algunos autores con los que tú mentiste al respecto de tus lecturas? Bueno, estudié literatura, entonces mentí muchas veces, ¿no? Pero en el caso de Proust también, claro que es un emblema, pero también un emblema del placer, ¿no? O sea, para mí es una de las lecturas más importantes, ¿no? Justo porque rompía la expectativa pasiva de lo clásico. No sé si se entiende lo que digo, pero, o sea, te aproximas a un clásico por muchísimos motivos, pero al llegar a la novela de Proust, claro, ya no te importa mucho que sea un clásico, ¿no? Simplemente disfrutas, discutes con el libro. Lo que pasaba en Bonsai también tenía que ver con una cuestión quizás generacional, ¿no? Porque nosotros habíamos crecido con la idea impuesta de que no teníamos experiencia. Siempre le pasa eso a los jóvenes, a los niños, ¿no? Los padres les dicen: tú no puedes hablar de esto, de lo otro, porque no tienes experiencia. En el caso nuestro, claro, tenía que ver con la experiencia... ¿Lectora? No, tenía que ver con la experiencia de la Unidad Popular, y luego la dictadura. Entonces los que estudiamos literatura, bueno, igual es una locura estudiar literatura, ¿no? Nuestros padres no querían que lo hiciéramos, qué sé yo. Y llegamos a este lugar donde la mayoría de los profesores nos decían que no podíamos hablar de literatura porque no habíamos leído. Entonces no habíamos vivido, no habíamos leído. ¿Qué toca? ¿No? Inventar que leíste. O sea, porque claro, queríamos pertenecer, nos parecía seductor ese mundo. Y estaba ese problema natural, porque si tienes 18 años es natural no haber leído, ¿no? Lo interesante de esa posición es querer leer, ¿no? Querer leerlo todo, ¿no? Sí, claro. Pero claro, era muy difícil lidiar con esas autoridades, ¿no? Entonces aparece esta solución cómica íntima, porque en realidad, claro, ellos no le mienten a la institución solamente, en realidad se mienten el uno al otro. Entre ellos mismos, bueno, hablando de Bonsai y en general de tus libros de cuentos y de tus novelas, hasta donde tengo entendido, todas o casi todas las has publicado en Anagrama, que es una casa editorial súper española, ¿no? Pero en tus libros tus personajes son, no sé, copuchentos, les duele la guata, dicen garabatos, o sea, son chilenos a más no poder. ¿Tú piensas que esta manera de escribir con tanta chilenitud, digamos, es de alguna manera una decisión política o está motivada como por algún tipo de, no sé, manifiesto sentimental, o realmente es como tu manera natural de ejercer la escritura? Todas las anteriores, ¿no? O sea, es estética, política y natural. O sea, a mí me parecería muy extraño. A ver, en un momento que yo vivo hace 8 años en la Ciudad de México, ¿no? Y tengo un hijo mexicano, chileno y mexicano, él diría que es chileno y mexicano, pero habla como mexicano. Habla normal según él, ¿no? Porque yo imito el acento mexicano a veces y él se ríe y me corrige. Dice: no hablamos así, papá. ¿Cómo hablan? Normal, dice. Pero bueno,
hasta antes de esa mudanza, yo hubiera dicho que escribía usando las palabras que usaría en una conversación. Igual Escribías esas palabras, normal. claro. No, claro, normal. Pero bueno, como hay algo en la oralidad chilena que a mí me interesa. Entonces, hay, más allá de los modismos, incluso las estructuras, hay aspectos del español de Chile que me parecen muy hermosos y siento que no son tan habituales, ¿no? O sea, O sea, y en en realidad la comparación poesía... con otras variantes lingüísticas del español, ¿quieres decir? Por ejemplo, claro, por ejemplo el argentino coloquial está en la literatura desde Rayuela y antes, ¿no? Y ha seguido ahí, ¿no? Pero bueno, en Chile yo creo que es la poesía la que se acercó a la forma como los chilenos hablamos realmente. Y el cine, bueno, desde otro lugar, ¿no? El cine de Raúl Ruiz, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, más allá de toda esa composición del lugar, digamos, es lo natural. Ahora, lo interesante es que está cambiando lo natural, ¿no? Entonces, me parece un excelente problema para alguien que tiene 49 años, ¿no? Que esté cambiando tu lengua, porque luego, cuando te cambias de país, realmente entiendes cuál es o era tu lengua, ¿no? No sé si se entiende. La única manera de entender la sutileza es cuando hay algún problema en la comunicación, cuando pierdes la certidumbre, ¿no? Sí. Entonces empiezas a descubrir verbos que son mucho más habituales en Chile que en México. No solo lo obvio, no solo las muletillas, no solo el slang, los modismos, no solo eso, ¿no? O sea, hay cosas más profundas que tienen que ver, no sé, por ejemplo, ustedes dicen puedo hasta las 8. Eso es rarísimo, ¿no? Sí. O sea, y yo no puedo acostumbrarme a algo así, ¿no? Puedo hasta las 8. Tú no puedes hasta las 8. No, porque puedo hasta las 8 quiere decir que puedo desde este momento hasta que sean las 8, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Y ustedes lo dicen en el sentido de que recién a las 8 pueden, o sea, claro, lo que yo diría desde, ¿no? Sí. Pero bueno, esos son ejemplos más clásicos. Mi esposa Jasmina se dio cuenta de que los chilenos, y parece que también los peruanos, por ejemplo, decimos de todas maneras, queriendo decir por supuesto, ¿no? Entonces tú invitas a un chileno a una fiesta y vas a ir a mi cumpleaños, por supuesto, perdón. De todas maneras. De todas maneras. Entonces te queda... Lo que él dijo es que, por supuesto, va a ir, ¿no? Pero te quedas con la idea, mira, parece que va a venir, ¿no? Sí. O sea, tiene algún problema que va a resolver y tal vez venga, pero seguro que no va a venir, ¿no? Entonces, para darse cuenta de esas pequeñas diferencias, a otras mucho más, es que me gusta mucho hablar de esto, pero quizá no es el momento ni el lugar, pero no, sí lo es. Hay unos matices muy finos que te revelan cuáles son tus palabras justo cuando empiezan a dejar de serlo, ¿no? Porque a mí me influye mucho el español de México de mi hijo. Claro. Cuando empezó a hablar, empezó esa revolución en mi cabeza, ¿no? Y a la vez hay muchas palabras vinculadas a la paternidad que son mexicanas en mi cabeza, ¿no? O sea, yo digo carriola, por ejemplo, ¿no? Uso la palabra mexicana, quiero decir. Para mí ese objeto se llama así, ¿no? Porque lo viví así. Entonces también eso es bien atractivo, ¿no? ¿Y crees que en tu escritura actual se está colando también ya la parte mexicana? Quizá no de una forma tan directa. Claro, uso expresiones en el habla que van a
traducirse en los textos. Uh-huh. Sí, ya en literatura infantil ya hay mucho de eso. Es que a veces no es tan perceptible porque también hay algo inconsciente, ¿no? De pronto, por más que te interesen las palabras y pienses en ellas, de pronto no te das cuenta. Recién me pasó que dije por primera vez a un guardia con el que me puse a conversar, yo soy de Ciudad de México. Creo que nunca había dicho esa frase. Yo soy de Ciudad de México. Y cuando lo dije lo sentí muy raro. Porque claro, lo natural sería decir yo vivo en Ciudad de México. Sí. Pero también quizás esa persona no tenía la sensación de que yo era extranjero. Ajá. Ahora, yo me escucho a mí mismo en la medida en que uno puede escucharse a sí mismo y siento que es un chileno el que habla, pero bueno, quién sabe. Digo, son problemas, perdón. No, dale. Son problemas muy atractivos, creo yo, para mi edad. Espero no estar inventando recuerdos, pero recuerdo que hay un texto en literatura infantil en donde el narrador, un narrador que se parece muchísimo a ti, dice algo como que bautiza un espacio de su casa con el nombre de Chile, o empieza a hacer alusión a ese espacio con el nombre de Chile. ¿Crees que en tu día a día, después de tener tantos años en México, haces algún ejercicio parecido a estar como constantemente nombrando a Chile? Claro, es que un tiempo escribía en uno de esos cuartitos de azotea, ¿no? Ajá. Y yo lo llamaba Chile a ese espacio, ¿no? Y estaba escribiendo la novela Poeta Chileno. Y mi hijo era muy chiquito y de pronto decía así, mi papá está en Chile. También para él era un espacio real uh-huh. que tenía ese nombre, ¿no? Uh-huh. Yo estoy muy conectado con Chile y creo que ese ejercicio de ir y venir sentimentalmente, digamos, emocionalmente, uh-huh. Ha sido el movimiento de estos últimos años, ¿no? Mi plan era mexicanizarme sin deschilenizarme, ¿no? Uh-huh. No sé si lo he conseguido, pero por suerte podemos tener ese tipo de experiencias hoy, ¿no? O sea, yo recuerdo que hace, no sé, 25 años estar fuera de Chile era muy distinto. Informarse, estar en contacto con las personas que quieres era muy distinto, ¿no? Pero claro, yo igual me sitúo en esa familia, ¿no? Y desde ahí en un territorio que empieza en México y termina en Chile. Y okay. Luego, bueno, se sigue proyectando. Muy bien. Bueno, aprovechando que has estado hablando de Silvestre, noto obviamente en literatura infantil, en donde hablas mucho de ser padre, y en Formas de volver a casa, en donde hablas mucho de ser hijo, y quizá en toda tu obra, pero en esos textos mucho más, que está muy presente como esta relación, e incluso su relación con la escritura. ¿Tú consideras que tanto la hijitud, por ponerle una palabra, como la paternidad han... supongo que enriquecido definitivamente sí tu literatura, pero ¿crees que también la han limitado de alguna manera? No, ¿por qué? ¿Por qué piensas? Pues, no sé, me da la impresión de que a veces, sobre todo pensando ante los padres, no tengo hijos todavía, entonces no sé, hay cosas que preferimos no contar
porque está como esa figura ahí, ¿no? Que sería mejor que no se enterara de cosas. Pero... en ese sentido. Ajá, no, como de autocensurarse de alguna manera, sí, digamos. Pero bueno, mira, hay que separar ahí, digo, más pensando en lo que tú dices que en mí. Ajá. Escribir de publicar, ¿no? Son cosas muy distintas. Sí. Yo creo que escribir es una forma de indagar y de discutir, de investigar. Y ahí no creo que tenga mucho sentido censurar nada, ¿no? Uh-huh. Reprimir nada. O sea, escribir es desreprimir más bien, ¿no? Claro. Entonces, luego ya verás si eso tiene sentido compartirlo con las personas. Los escritores, cuando estamos en situaciones como esta, claro, estamos arropados por nuestros libros y parece que fuéramos productores de libros. Uh-huh. Pero no somos productores de libros, ¿no? Somos personas que escriben, que de vez en cuando publican libros, o no. Entonces, haría esa distinción y los que tienen las relaciones de parentesco es que no terminan nunca de ser formuladas, ¿no? Uh-huh. Estamos acostumbrados al léxico hollywoodense, ¿no? De ruptura, reconciliación. Pero la verdad es que en la vida eso no sucede ni tras la muerte, ¿no? Siempre vas a pensar en tu relación con tu padre, con tu madre, con tu hermano, de una forma muy viva, ¿no? De una forma que se está reformulando, valga la redundancia, se está transformando constantemente tu pensamiento acerca de la paternidad, ¿no? Uh-huh. Y luego también hay niveles, ¿no? O sea, de pronto lo atractivo es que justo esa incertidumbre por ejemplo, una relación en particular, una relación humana en particular, entre un padre y un hijo, entre un hijo y un padre, tiene algo intransferible, único y a la vez clásico y universal. Uh-huh. Entonces, mientras más hables de ti misma, más universal va a ser, ¿no? Pareciera que no, pero si nos ponemos a discutir, por ejemplo, a contarnos nuestros primeros recuerdos, nuestros sueños, claro, ahí hay algo que se comparte y que no tiene que ver literalmente con cada uno de esos relatos, ¿no? O sea, la forma como recordamos un sueño nos conecta, ¿no? Uh-huh. Y compartimos, por ejemplo, el misterio de haber olvidado buena parte de lo que sucedió en nuestros primeros años de vida, ¿no? Entonces, uh-huh. Son experiencias. Entonces, al final no cuentas tu vida porque creas que sea importante, ¿no? Eso es lo que yo creo que sucede en la literatura. O sea, una primera persona o una tercera persona que toma el espacio de la primera persona simplemente contribuye a un relato colectivo, pero no de forma referencial, ¿no? Uh-huh. O sea, fuera de la literatura es muy claro, ¿no? O sea, la autobiografía de un político, bueno, uno puede suponer que está más cerca de la mentira que un relato de ficción, ¿no? La ficción y la mentira no tienen nada que ver, uh-huh. ¿no? Pero se los suele confundir, ¿no? Se castiga la ficción, la idea de ficción, como si no imagináramos, como si no tuviéramos esperanza, como si no contáramos chistes, ¿no? Si uh-huh. Cuentas un chiste a alguien y esa persona no te va a responder, bueno, ¿por qué me estás mintiendo? Uh-huh. ¿No? O sea, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Estuvo muy padre platicar contigo. Hasta pronto. Hasta pronto.